Bienvenidos una vez más a esta serie de clases que estamos haciendo acerca de la historia de la iglesia y el Nuevo Testamento de la iglesia. Ya estamos en la parte hablando de la iglesia porque la historia del Nuevo Testamento es un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de nada más como 80 años, pero ya estamos aquí en lo que es el quinto clase en estas series y vamos a hablar de un periodo de tiempo muy corto. Esta época se llama época de la iglesia y el Estado. Básicamente aquí estamos llegando al fin del tiempo de persecución de parte del Imperio Romano, que pasó hasta 313, y vamos a ver que en este momento dos cosas principales pasaron. Primeramente, el gobierno del Imperio Romano se conectó mucho con la iglesia y que la iglesia se formalizaron y a ser una organización más ¿cómo puedo decir? Más organizado, más oficial, apoyado por el Estado, pero de aquí vemos el nacimiento de lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Bueno, ellos dicen que su historia comenzó con Pedro, y su historia oficial dice eso, que se empezó con Pedro, él fue el primer papa, pero yo no estoy de acuerdo con esto simplemente porque no había organización, no había trabajo juntos, había que cada ciudad tuvo su iglesia, tuvo su propio obispo, no había mucha comunicación entre ellos, no había mucho acuerdo entre ellos y no había un gobierno. Después del tiempo de los apóstoles principales, básicamente no hubo un gobierno hasta que se formaron en el año 325 después de Cristo. Y a mí, y mi entendimiento, yo creo que eso fue el nacimiento de lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Entonces, el periodo de tiempo que estamos hablando aquí es un tiempo muy corto, es de 312 después de Cristo hasta 324. La persecución romana oficialmente terminó en el año 311 después de Cristo con un edicto hecho por parte de César que se llama el Edicto de Tolerancia y fue hecho por una tetrarquía romana. Eso es un gobierno de tres entre Galerio, Constantino y Licino. Constantino llegó a ser lo más grande de los tres, ¿ok? Y tenemos esta cita de parte de Galero, uno de estos tres, dijo, admitió que la política de intentar eliminar el cristianismo ha sido un fracaso, diciendo, pues a causa de nuestra indulgencia hacia los cristianos, la indulgencia está hablando de dándole libertad, ¿ok? Ellos deben honrar a su Dios por nuestra seguridad, lo de la república y por su propio, para que la república pueda continuar sin lástima por todos lados y que ellos puedan vivir en seguridad en sus hogares. Entonces ellos libraron, pero libraron con este propósito, ¿ok? Bueno, y el Constantino fue el principal de estos tres, y está conocido como el Constantino el Grande, y había una batalla por el puente Milvio en el año 312 después de Cristo. Y allá, preparándose por esta batalla, Constantino tuvo una experiencia religiosa por allí. En esta experiencia miró al sol y vio un cruz de luz arriba con las palabras, con esto ganarás. No sé si puede ver allá en la pantalla, pero tengo en la parte de izquierda por bajo el tipo de cruz que él vio. Se parece como la letra P mayúscula con un X encima. ¿Okay? No es un cruz como usamos hoy en día. Por esta experiencia mandó que sus soldados pintaron una cruz de este estilo, lo que se llama el cruz crismón, sobre sus escudos. Y ellos ganaron esta victoria. Él ha conocido el cristianismo porque su mamá fue un creyente.
Entonces ella le enseñó y ella le dio la oportunidad, pero no aceptó a Cristo hasta este evento, esta experiencia religiosa que tuvo a la edad de 42 años. ¿Okay? Pero fue algo que transformó la historia de la iglesia. Y este varón fue, por la verdad, un varón muy importante en la historia de la iglesia. En el año 313, este edicto de Milán le dio tolerancia religiosa, básicamente diciendo es bueno que los cristianos y los demás tienen la libertad para seguir la forma de religión que cada uno piense será lo mejor. Este fue el primer tiempo en la historia del mundo que había un documento así, dando libertad religiosa al pueblo en general. ¿Okay? Por causa de eso regresó propiedades a la iglesia que ha sido confiscado y hizo oficialmente que el gobierno romano tomó un puesto neutral acerca de cristianidad. Antes fueron muy en contra, pero en este punto de tiempo dicen, no, ya somos neutral, ya se puede hacer como quiere, solamente que obedece la ley y da honra al gobierno y a nuestra sociedad, pero no tiene que ser de nuestra religión. Esto fue un gran cambio después de tantos años de persecución y tantos creyentes matados por su fe. Este emperador, Constantino, llegó a ser el patrocinador de la iglesia y hizo varias cosas, como construyendo basílicas, dando riquezas y librando la iglesia de pagar impuestos. Otra vez, por la primera vez en la historia, la iglesia no tuvo que pagar impuestos al gobierno. Levantó muchos creyentes a puestos importantes del gobierno, porque él fue creyente, él quiso otros creyentes trabajando con él. Y terminó la crucifixión como un castigo, porque hasta este punto todavía los romanos lo usaron por una forma de castigo. Y empezó a usar el colgamiento en su lugar. Y la razón por eso, básicamente, fue porque la crucifixión fue una manera tan cruel para matar a uno que transformaron a una manera más suave, definitivamente más rápido, ¿ok? Y declaró el domingo como el día oficial de descanso. Y eso empezó el 7 de marzo en el año 321. Eso es importante porque los judíos siempre tuvieron el sábado como su día santo, su día de descanso. Y hay una pregunta en la mente, yo encuentro a veces gente me pregunta, ¿y por qué celebramos el domingo en vez de sábado como los judíos? ¿O es correcto celebrar el sábado en vez del domingo? Bueno, Pablo escribió, hay unos que toman un día más importante que otros, y otros que toman todos los días importantes. Cualquier que crees, hazlo con todo su corazón. Yo creo que hay mucha sabiduría en eso. Si quiere tener miércoles por su día santo, hazlo. Porque Dios ha hecho miércoles, igualmente como ha hecho sábado, igualmente como ha hecho domingo. Tenemos por costumbre en la iglesia que celebramos el domingo. Y es el día de descanso, es el día que tenemos nuestro culto principal en la iglesia. ¿Por qué? Porque Constantino lo declaró por ley en el año 321 después de Cristo. Y básicamente hemos seguido este patrón desde aquel tiempo hasta hoy. Pues entonces, Constantino hizo esto por ley y eso es porque tenemos esta costumbre que celebramos el domingo. No hay problema, no hay problema. Si queremos ser legalistas, podemos decir que debe ser sábado, como algunas iglesias lo hacen. No hay problema que ellos lo tienen por sábado, pero no es requisito. Y los que hacen dicen, no, eso es el día correcto. Bueno, si creen así, está bien por ellos. Si creen el domingo, está bien para usted. Como sea, ¿ok? No, por la verdad, yo creo que eso no importa tanto a Dios, ¿ok? Bueno, también este varón, Constantino el Gran, edificó la ciudad de Bizancio, sí, ¿cómo se pronuncia? Bizancio, que fue renombrado después Constantinopla, nombrado por él, usando su nombre. Lo hizo como un nuevo capital de Roma, para tener un capital sin templos y imágenes de dioses falsos.
Ese hizo un gran cambio en Roma, como un gobierno, como un imperio, porque esto les llevó al tiempo de división de imperio, que vamos a discutir más adelante. Pero me gusta eso, que lo construyó por este propósito. Quiso tener su ciudad, su capital, sin templos y imágenes de dioses falsos. Quiso tener un lugar que se pareció como un lugar cristiano, porque fue un gobierno cristiano de un imperio cristiano. Eso me gusta, ¿ok? Comisionó Eusebio, que fue un historiador, y el obispo de Cesarea en Palestina, para producir 50 Biblias para la iglesia de Constantinopla. Probablemente esta fue la primera vez que la Biblia fue escrito incompleto como lo conocemos. Recuerden, en aquel tiempo las Biblias fueron copiadas por mano, ¿ok? Pero esta probablemente es la primera vez que se formó o que escribió la Biblia entera, y a tener 50 fue una riqueza grandote. Okay. Algunos teólogos han dicho que este causó la formación del canon del Nuevo Testamento. Déjenme hablar de eso un momento. Creo que lo hablamos en la lección pasada, pero quiero revisar un poco. Lo que se llama el canon de escritores es lo que está incluido en la escritura. ¿Okay? Hay muchos otros escritos antiguos de teólogos, de obispos, de los apóstoles, de compañeros de los apóstoles, de discípulos de los apóstoles, que no fueron incluidos en la Biblia. Básicamente, durante el tiempo de persecución, ellos tuvieron que decidir cuáles de las escrituras que tenemos, cuáles de las cartas que tenemos, vale bastante, que vale morir para tenerlo en su posesión. Porque este fue el precio. A tener uno en su casa, les mató. Y mataron a toda la familia. Y obviamente quemaron también la escritura. ¿Okay? Entonces, muchos dicen que el canon fue hecho oficialmente en el año 325. No se pasó. Se fue básicamente por el año 170. Ellos han decidido. Había unos que dijeron, no, eso es, y otros dijeron, pero ellos llegaron a un acuerdo más o menos por el año 170 después de Cristo, que han decidido. Entonces, lo que pasó en 325 es al concilio, ellos oficialmente, los obispos oficialmente declaró, lo que hemos tenido, sí, eso es. Y estos 50 libros estas 50 Biblias fueron escritos antes de este tiempo, siguiendo este canon. Probablemente tuvo algo que hacer con formar formalmente, ¿ok? Que él ha escrito 50. Pero, bueno, no es algo de un punto exacto, eso es lo que quiero decir. Pero la importancia fue que ellos buscaban cuáles escritos que tenemos de los fundadores de la iglesia son bastante importantes, que vale la pena morir por ellos. Y hay cosas que fueron dejados que quizás se parece como deben ser incluidos, pero es que ellos hicieron decisión y fue por su vida, entonces fue importante. ¿Okay? Acerca de la política de la iglesia y cómo Constantino afectó eso, el reino de Constantino estableció el precepto de permitir que el emperador cristiano tiene un puesto en la iglesia, como él fue podemos decir, parte del gobierno de la iglesia. Es la primera vez que el gobierno secular y el gobierno espiritual estuvieron trabajando juntos desde el tiempo de los reyes de Israel. Entonces ese fue un gran cambio y nos llevó a los problemas políticos que vemos en la iglesia durante la medioépoca. ¿Okay? Los emperadores se consideraron responsables por las
conducción espiritual de los que fueron bajo su reino. Así tuvieron una responsabilidad para mantener la ortodoxia. O podemos decir que ellos estuvieron intentando de asegurar que la gente bajo su reino tuvieran una vida espiritual, tuvieran las necesidades por esta vida espiritual, tuvieran los recursos, tuvieran sacerdotes, tuvieran a quienes les ministraron, y que la gente obedeciera a la iglesia. En efecto, yo creo que este próximo punto menciona eso. El emperador no decidió la doctrina, esa fue la responsabilidad de los obispos. Su puesto fue poner en vigor la doctrina, eliminar la herejía y apoyar la unidad eclesiástica. Entonces, él fue, como un gobernador, fue el que apoyó los obispos en asegurar que el pueblo siguió la escritura. ¿Okay? El emperador aseguró que la adoración a Dios fue correcto a través de todo su imperio, a definir que fue correcto. La ortodoxia de doctrina fue determinado por parte de la iglesia. ¿Okay? Entonces la iglesia dijo, eso es lo correcto, y él dijo, ok, yo voy a asegurar que todos siguen lo que es correcto. Entonces los dos trabajaron juntos, y eso fue muy interesante, es algo que quizás podríamos usar hoy en día, aunque nuestras leyes no lo permiten. Y la otra cosa muy, muy grande que él hizo, que fue de importancia, es convocó el primer concilio eclesiástico. El concilio de Nicea, el primero, había 12 ya, en el año 325 después de Cristo. Este concilio fue la primera vez desde capítulo 15 de Hechos, cuando ellos estuvieron en el concilio allá en Jerusalén, pero este fue nada más los discípulos, los primeros apóstoles, incluyendo Pablo, que tuvieron este concilio. Ya tenemos más que 100 obispos juntándose para formar este concilio, que fue convocado por parte de Constantino, para llegar a un acuerdo que la iglesia podía tener unidad. Ese fue un gran cambio, una gran necesidad, y había muchos beneficios, pero algunos problemas con esto también. ¿Okay? De eso salió varias cosas, incluyendo el credo niceno, que fue una declaración de lo que creemos como cristianos. Eso es importante. Recuerda, ellos no tuvieron Biblias escritos, menos que los 50 que fue producido por la iglesia, escrito por mano. La persona promedio no podía ir a la librería cristiana y comprarse una Biblia, no existieron. No tuvieron otros libros, todos los libros en aquella época fueron escritos por mano. Entonces, el propósito del credo fue una declaración de la creencia básica de la ortodoxia, para que todos pudieran estar de acuerdo. Eso es lo que creemos. Entonces, un parte de ser un creyente en aquel tiempo fue hacer esta declaración, el credo. Y fueron enseñados eso para que ellos tuvieran una manera para expresar su fe. Okay? Había varios credos hechos a través de los años, pero el primero que fue hecho fue en este concilio de Nicea. Y probablemente de todos fue lo más importante de los tres. Si se estudia eso, va a encontrar que hay muy poco que no es igual con lo que creemos hoy en día. La única cosa que puedo pensar al momento de que es de acuerdo, afuera de nuestro acuerdo, dice que yo creo en la iglesia católica, pero la palabra católico quiere decir universal. Yo creo en la iglesia universal, sí, lo creo. No creo en la iglesia católica romana, pero yo creo en la iglesia católica, la iglesia universal, ¿ok? Entonces, básicamente son los preceptos más básicos de la fe cristiana puesto en una declaración que la gente podía aprender. Esto vino de este primer concilio, fue una cosa muy, muy importante por el crecimiento de la iglesia y por la enseñanza de los creyentes en su fe. La última cosa que quiero mencionar de Constantino el Gran que hizo fue el edicto de Tesalónica, que fue hecho en el año 380 después de Cristo.
Y eso hizo el cristianismo la religión oficial de Roma. Entonces, desde aquel tiempo hasta la división de Roma, el cristianismo como la Iglesia Católica Romana fue la religión oficial. Y había mucha conexión entre el gobierno y la Iglesia y mucha política, tristemente, en la Iglesia, los obispos y los papas metiéndose en lo político en vez de meterse solamente en las cosas espirituales. Si miramos este mapa, tiene este mapa en sus notas, podemos ver aquí que tenemos Roma, que tenemos Constantinopla, pero todos estos que se parecen como edificios chicos son todos los lugares donde tuvieron iglesias, todas las ciudades que tuvieron iglesias en el año 325 después de Cristo. Tenemos desde Córdoba en España, tenemos allá en la parte de lo que hoy en día es Francia y Belgium, tenemos en Italia, tenemos en Grecia, tenemos en Palestina, tenemos en Israel, tenemos en Egipto, tenemos en Carthage, tenemos entonces todo alrededor del mar Mediterráneo había muchas iglesias en este tiempo que fueron dados o fueron levantados por estos años, y todo eso fue parte de este concilio. Todas estas iglesias que vemos fueron representados allá en este concilio. ¿Ok? Entonces, tenemos los 7 concilios que existieron. Primeramente, lo de Nicea, que acabamos de mencionar, donde hicieron el credo de Niceno. Tenemos en Constantinopla, tuvimos en el año 381, el próximo en Éfeso en el año 431, en Calcerón en el año 451, y ellos hicieron otro credo que se llama la Fórmula Calcerón. El segundo en Constantinopla en el año 553, el tercero en Constantinopla en el 680 y el segundo en Nicea en el año 787. No es importante que saben todos los detalles de todo eso, es porque no les estoy dando detalles, solamente que vean por varios cientos de años tuvieron esos concilios y cada uno llevó más y más la Iglesia Católica Romana a hacer lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces vamos a hablar de la formación de la Iglesia Católica Romana. La idea de formarlo vino de la necesidad de luchar en contra de la herética. Ellos se pusieron a mantenerse muy ortodoxo, rechazando todas las doctrinas nuevas. Debido a que la iglesia comenzó como una sola, ellos lucharon para mantenerlo así. Y en efecto todavía le hacen. Ellos dicen que nosotros, los que son protestantes o los que no son católicos, ellos dicen que somos hermanos perdidos, pero un día vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó como uno, ¿ok? Como mencionó, yo creo que la iglesia empezó aquí en el concilio de Nicea, porque fue la primera vez que ellos se juntaron y formalizaron un gobierno y empezaron a hacerles como una sola. ¿Okay? Antes de eso había mucha división, no intencional, sino solamente por distancia más que todo. Según la historia oficial de la Iglesia Católica Romana, ellos dicen que la iglesia fue fundada por Pedro, pero también la historia oficial de las iglesias ortodoxos, los ortodoxos como los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, dicen que su historia comenzó con Pedro también. Entonces tenemos un desacuerdo allá. Okay. Unos maestros que se pusieran formando unas doctrinas muy, muy importantes que formaron un parte del fundamento de la Iglesia Católica Romana. El primero es Ignacio de Antioquía, un obispo, enseñó
la necesidad por la obediencia al obispo. Hasta ahorita vemos eso, más que todo obediencia al Papa, pero el Papa es un obispo, es el obispo de los obispos. Básicamente es el obispo de Roma, es el Papa, ¿ok? Y luego, en el año 202 después de Cristo, tenemos al reino de León, primero que enseñó que la iglesia en Roma fue establecida por parte de Pedro y Pablo, y que ellos asignaron sucesores. No sabemos por la verdad si ellos lo hicieron. Eso es parte de la historia de la Iglesia Católica, y eso es como ellos dicen que vino directamente de ellos. Yo sé que tuvieron discípulos, estoy seguro de eso. Marcos fue un discípulo de Pedro, por ejemplo. Lucas fue un discípulo de Pablo. Entonces sabemos que tuvieron discípulos, pero no sabemos por la verdad si tuvieron sucesores. La Iglesia Católica Romana dice que sí, pero no tenemos otra fuente de información para usar, ¿ok? El próximo teólogo que se puso un parte del fundamento de la Iglesia Católica Romana en 258 después de Cristo fue Cipriano de Cartago. Enseñó el concepto de una iglesia universal y que no hay salvación afuera de aquella iglesia. La Iglesia Católica Romana todavía dice que la salvación viene por parte de ellos, más que decir que viene por Cristo. Esta iglesia está gobernada por obispos, quienes son los sucesores de los apóstoles. Roma llegó a ser predominante porque fue fundado por Pablo, el que Cristo llamó el primero apóstol. Entonces, eso es como llegando, ¿ok? Por el año 3, tenemos este. I'm sorry, I'm trying to figure out what I'm going to do here. Y tienen en sus notas este gráfico. Este gráfico se muestra cuando vivieron estos hombres que acabo de mencionar y varios otros de los ¿qué puedo decir? Los teólogos más importantes de la iglesia por los primeros 400 años, 500 años, y varios puntos mencionados también de cuándo pasaron las cosas, ¿ok? Y las cosas más importantes, como primero 3 o 4 concilios. Está dividido la parte este y oeste, la parte del norte o la parte de arriba es este y la parte de abajo es la parte del oeste de la iglesia, lo que llegó a ser el ortodoxo y el católico. También tenemos aquí, vemos en la parte en medio, la banda ya nos muestra la división y reconexión y división después del Imperio Romano, ¿ok? Solamente por tu referencia, están sus notas. La Iglesia Católica Romana se formó, como dije, yo creo, en el año 325. Por el año 325 había ya hecho unos conceptos fundamentales que fueron necesarios por la formación de esta iglesia como una organización. ¿Okay? Primeramente, la función sacerdotal del clero, que ellos fueran los sacerdotes, que ellos fueran nada más solamente los sacerdotes, sino los únicos que podían acercarse a Dios. El concepto de sucesión apostólico, según la Iglesia Católica Romana, para que la ordenación de un ministro, de un sacerdote, sea válido, tiene que ser en línea directa desde los apóstoles originales. Entonces, de paso, Pedro ordenó uno, que ordenó otro, etcétera, etcétera, llegando a la gente de hoy en día. Y ellos dicen que los de las iglesias protestantes no son válidos porque no pueden mostrar este linaje. ¿Okay? Tercer punto es el obispo gobernante, que los obispos fueran los gobernadores de la iglesia. Cuando fue fundado este oficio, fue nada más el pastor principal de la ciudad. Ya está diciendo, no es más, ellos son gobernadores también. Y que el obispo de Roma como
llegó a ser el primero entre todos los obispos, o el primero entre los iguales. Que todos fueran iguales y él también fue un obispo, pero más alto que los otros. ¿Okay? Esos fueron los puntos principales necesarios para formar lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces, en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, los obispos de Alejandría, Antíoco y Roma fueron dar autoridad sobre varias partes del imperio alrededor de sus ciudades. Entonces, todos los otros obispos en aquellas áreas tuvieron que rendirse a esos tres obispos. Entonces, aunque no fue llamados así, ya tenemos el arzobispo, o podemos decir el cardenal, okay, levantando, formando la forma de gobierno. Después, en el concilio de Constantinopla, el próximo concilio en 358, el obispo de Constantinopla fue añadido a esto. En todo el tiempo, el obispo romano tuvo precedencia sobre los otros, porque tuvo varias ventajas en mantener su puesto como el puesto más importante o el puesto más alto. Y básicamente eso fue porque la iglesia romana fue fundada por parte de Pedro, el primer apóstol, y Pablo, el que escribió mucho del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y la enseñanza de sucesión apostólica. Y aunque podía ser de otros apóstoles, dio preferencia a Roma porque fue fundado por parte de Pedro. Entonces, como una iglesia en la India, podría ser, pues, vino de Juan, un apóstol. Es correcto. Pero fue más fácil, podemos decir, que el obispo de Roma fue levantado simplemente porque fue de Pedro, el primero de todos los apóstoles. ¿Okay? No había competencia por liderazgo en la iglesia occidental como en lo oriental. Allá en Constantinopla fue el único en toda la área, y en la parte oeste tuvieron tres. Entonces había esta competencia y este causó unos problemas de acuerdo entre ellos. ¿Okay? Una vez que el capital del Imperio Romano cambió a Constantinopla, el poder político en la parte occidental del imperio declinó. Entonces el obispo de Roma llegó a ser la persona, hablando políticamente, más poderoso por allí. Y a veces representó la única autoridad que existió en aquella parte del mundo, en aquella parte del imperio. Y eso se hizo que la iglesia podía tomar el puesto de gobernar y hacer funciones civiles. Entonces ya tenemos el obispo de Roma, ya es un gobernante, ya es un político, ya es involucrado en gobernar a la gente y hacer las cosas para apoyar a la gente. Pues entonces ya eso concluye este periodo de tiempo. Se empezó, yo diría, es un tiempo breve. Y ya estamos, después del concilio de Nicea, ya estamos llevando a otra época, porque ya la iglesia es más formalizada, está llegando a ser la iglesia católica romana, y está llegando al punto que la iglesia puede continuar andando con más unidad, pero tristemente por esta unidad y la intención de mantenerse muy ortodoxo, llegaron más y más a estar cayendo, porque ellos permitieron que la influencia del mundo les afectara mucho. ¿Okay? Entonces, la próxima semana continuaremos siguiendo la historia. Tristemente, por estas épocas vamos a ver que va a descender la iglesia hasta la reforma, y de la reforma podemos ver levantándose otra vez. Entonces, hasta la próxima vez que juntamos, que Dios le bendiga mucho. Sigue estudiando la palabra y espero que Dios sea contigo y tú quedes con Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.